nos dice una corriente que contiene 50% en masa de benceno y lo restante tolueno, a 60 grados Celsius se alimenta un destilador continuo de una sola etapa. Se vaporiza 60% del benceno de la alimentación. Se analiza el vapor y se encuentra que contiene 63.1% en masa de benceno. Tanto la corriente líquida como la corriente vapor salen de la unidad a 150 grados Celsius. Calcular el requerimiento de calor para este proceso expresado en kilojoules por kilogramo de alimentación. O sea, nuestra base de cálculo va a ser 1 kilogramo de alimentación. Como es un reactor continuo, debería ser un flujo másico. Debería ser un kilogramo de alimentación por unidad de tiempo. Entonces, eso de por unidad de tiempo lo vamos a dejar así, pero está presente que tiene que ser por unidad de tiempo porque es un reactor continuo. Pero nuestra base de cálculo va a ser 1 kilogramo. Por unidad de tiempo eso no va a afectar en los cálculos, ¿no? Entonces vamos a dibujar el proceso, ¿no? Aquí tenemos el destilador, es este. Les decía que en un destilador se generan dos fases, una fase vapor y una fase líquida. O sea, por acá nos dice una corriente que contiene 50% de benceno y los restantes toluenos. Los restantes 50%, si solo tenemos dos componentes. 50% de benceno, 50% de tolueno. A 60 grados Celsius se alimenta un destilador continuo de una sola etapa, o sea, es una sola etapa, ¿no? O sea, va a haber solo un equilibrio líquido-vapor, a eso se refiere de una sola etapa. Se vaporiza, acá tienen que tener esto en cuenta, se vaporiza 60% del benceno de la alimentación. O sea, el benceno que va a salir en el vapor es el 60% del benceno que se alimenta, eso es lo que nos está diciendo acá. Entonces, lo que tienen que hacer es plantear eso, este enunciado, ¿no? Esto que nos dice, se vaporiza 60% del benceno de la alimentación, tienen que plantearlo en una ecuación, ¿no? Se analiza el vapor y se encuentra que contiene 63.1% en masa de benceno, ¿no? Entonces, el vapor tiene 63.1% en benceno. Lo restante al 100%, ¿qué va a ser? Va a ser tolueno, ¿no? O sea, en el vapor vamos a tener benceno y tolueno. Tanto la corriente líquida como la corriente vapor salen de la unidad a 150, o sea, tanto la corriente vapor como la corriente líquida salen a esta temperatura de 150 grados Celsius. La pregunta es cuánto calor se requiere, ¿no? Expresado como kilojoules por kilogramo de alimentación. Entonces, nuestra base de cálculo va a ser 1 kilogramo que se va a alimentar al proceso, ¿no? Ese va a ser nuestra base de cálculo, ¿no? Se va a alimentar 1 kilogramo al proceso. Ahora tenemos que hacer un balance, o sea, tenemos que hacer balances para determinar cuánto está saliendo de vapor, cuánto está saliendo de líquido, y dentro del vapor, cuánto está saliendo de benceno, cuánto está saliendo de tolueno. Dentro del líquido también vamos a tener los dos componentes, benceno y tolueno. Cuánto está saliendo de benceno, cuánto está saliendo de tolueno. Ese es el primer paso, hacer un balance de masa para saber las cantidades. Una vez que tengas las cantidades, puedes hacer un balance de energía para determinar este calor, ¿no? ¿Cómo ocurre el proceso? Para que tengan una idea, ¿no? En procesos físico-químicos 2 se va a hablar más al respecto de destilación, pero para que tengan una idea más clara del proceso, porque tienen que entender el proceso, ¿no? Para hacer un balance de masa, ¿no? Bueno, ahí se ha puesto la ecuación. Esto lo que está ingresando es un líquido y se tiene que generar en la destilación dos fases, una fase vapor y una fase líquida acá. Entonces, aquí va a estar el líquido y aquí va a estar el vapor. ¿Cómo generas esta fase líquido-vapor? En este que se llama un intercambiador, le das calor a este líquido que está ingresando y este calor que le estás dando va a generar estas dos fases. Entonces, ¿cuánto calor le vas a dar? Va a depender a qué temperatura quieres que salga tu vapor y tu líquido, pues porque nos está dando la temperatura. Necesitamos saber la temperatura para saber cuánto calor se le tiene que dar. Va a depender del calor que se introduzca a este intercambiador,
donde hay un cambio, aquí se va a calentar este líquido, se va a generar las dos fases, ¿no? Se genera vapor y líquido, hay un equilibrio vapor-líquido, de eso se trata la destilación. Pero por el momento lo que tienen que saber es que este calor, ¿no? Al hacer el balance de masa, van a ver que depende de la masa o de los moles y depende de la temperatura, ¿no? Y depende del Cp también, ¿no? Al hacer el balance. Entonces, el primer paso, les decía, es determinar cantidades, ¿no? Ya sabemos cuánto se alimenta, 1 kilogramo del total, ¿no? Es lo que se alimenta, 1 kilogramo. 50% de benceno, 50% de tolueno. ¿Eso qué quiere decir? Esto es en masa, ¿no? Que va a ser medio kilogramo de benceno, medio kilogramo de tolueno, ¿no? Porque 1 por 0,5 es 0,5 kilogramos, ¿no? 1 kilogramo por 0,5 de tolueno va a ser 0,5 kilogramos de tolueno. Entonces, 1 kilogramo representa el total. Si son 50-50% en masa, entonces va a ser 0,5 kilogramos de benceno, 0,5 kilogramos de tolueno, van a sumar ambos y suman el total, que es 1 kilogramo. Una cosa parecida tenemos que encontrar en el vapor. El vapor va a estar conformado por benceno y tolueno. El vapor. El líquido lo mismo, va a estar conformado por benceno y tolueno. Necesitamos saber las cantidades, cuánto de benceno, cuánto de tolueno tenemos en la fase vapor, cuánto de benceno y tolueno tenemos en la fase líquida. Y eso lo vamos a obtener haciendo balance de masa. Previo, vamos a interpretar esta parte de acá. Se vaporiza 60% del benceno de la alimentación. ¿Qué quiere decir eso? Que de lo que el benceno que está ingresando por acá, este medio kilogramo, ¿no?, de benceno, 60% se va a ir al vapor y el restante 40% se va a ir al líquido. Eso quiere decir. Pero ¿cómo lo expresamos eso en una ecuación? ¿Cuánto de vapor está saliendo por la fase, cuánto de benceno está saliendo por la fase vapor? Lo que sale de benceno por la fase vapor, ¿cuánto es? Es la fracción másica por el total, que B representa el total. Va a ser 63.1 dividido entre 100, va a ser 0.631 veces B, es el vapor que está saliendo, es el benceno que está saliendo por la fase vapor. Y eso tiene que ser igual, según el enunciado del problema, al 60% del benceno que se alimenta. ¿Y cuánto benceno se está alimentando? 0.5 por 1. Entonces, eso se plantea en una ecuación. Entonces, el benceno que sale es 0.631, ¿no? Este porcentaje dividido entre 100 por el total. Esto es el benceno que está saliendo, ¿no? Todito esta parte. Este es el benceno que sale, ¿no? Ese lo voy a poner para que se entienda, el benceno que sale, ¿ya? Este es el benceno que sale, ¿no? Fracción másica por el total. Y según el enunciado nos dice que eso tiene que ser igual al 60% del benceno que se alimenta. Entonces, al 60% va a ser 0.6, 60 entre 100. Del benceno que se alimenta. ¿Y cuál es el benceno que se alimenta? Todo esto es el benceno que se alimenta, ¿no? ¿Listo? Esto es el benceno que se alimenta, ¿no? Lo que se alimenta de benceno es su fracción másica por el total, ¿no? 0,5 por 1. Si lo multiplicamos por 0,6, según el enunciado, eso va a salir por el vapor. Entonces, eso es la interpretación de este enunciado, acá, ¿no?, expresado en esta ecuación. Entonces, de acá, ¿qué podríamos obtener? ¿No? Podríamos obtener B, o el vapor, ¿no? UV, ¿no? Este vapor. Entonces, podemos despejar, hacer cálculos y obtener V. Entonces, la cantidad de vapor que sale por acá arriba, el total, ¿no?, tanto de benceno y tolueno en fase vapor, va a ser 0.476 kilogramos. Ahora podemos hacer un balance total tomando como sistema de masa, ¿no? Todavía vamos a ser de masa, no vamos a ser de energía. Tomamos como sistema todo esto, ¿no? Ese es nuestro sistema. Entonces, todo lo que entra va a ser igual a todo lo que sale, ¿no?, en estado estacionario. Lo que está ingresando es 1 kilogramo, lo que está saliendo va a ser V más L. Eso lo planteamos en una ecuación. Lo que está ingresando es 1, eso va a ser igual a V más L. 1 es 1 kilogramo, V vale 0.476 kilogramos. Podemos encontrar L acá, ¿no? Entonces, despejando. Entonces, L va a ser la diferencia entre 1 menos V, ¿no? Y eso nos da, haciendo el cálculo respectivo, haciendo la diferencia,
0.524 kilogramos. Entonces, ya se han hecho los balances, ¿ya? Ya sabemos cuánto sale por aquí de vapor, el total sale 0.476. El 63% es benceno, pues ya sabemos cuánto de benceno sale, pues lo multiplicamos esto por 0.631, el total de vapor, si su concentración en porcentaje es 63.1%, lo dividimos entre 100, vamos a tener 0.631. Lo multiplicamos por el total del vapor, podemos saber cuánto de benceno sale. Lo restante va a ser tolueno, ¿no? En cambio, en el líquido tenemos el conjunto, 524 kilogramos. El conjunto, o sea, es el total del líquido que está saliendo por los fondos. Pero necesitamos determinar de este conjunto, de estos 524, cuánto le corresponde a tolueno y cuánto le corresponde a benceno. Necesitamos saber eso. Eso nos va a ser, vamos a requerir cuando hagamos el balance de energía, saber cuánto tenemos de cada componente en esta mezcla líquida. Para ello vamos a hacer un balance parcial, tomando nuevamente como sistema lo que está de rojo, un balance parcial, ya sea al benceno o al tolueno, a cualquiera. Podemos hacer al benceno. ¿Cuánto de benceno está ingresando al proceso? 0,5 por 1, ¿no? Parcial, o sea, fracción másica por el total, 0,5 por 1 está ingresando de benceno. Y eso va a ser igual a todo el benceno que sale. ¿Cuánto está saliendo de benceno por la fase vapor? Está saliendo 0.631 por V. Más de benceno, ¿cuánto está saliendo? Le podemos llamar aquí de benceno que sea X, su fracción másica, ¿no? Que no conocemos. Va a ser X por L. Entonces, ese balance planteamos acá, ¿no? Va a ser para el benceno 0,5 por 1 está ingresando de benceno. Es lo que ingresa de benceno. Y eso va a ser igual a la fracción másica 0.631 de benceno por el total que es B o V, ¿no? Vapor. Más en el líquido también va a ser esta X que no conocemos, la fracción másica de benceno por L. Entonces de acá se conoce V, ¿cuánto es el vapor? El vapor tiene un valor de 0.476, se conoce cuánto es L, ¿no? El flujo de líquido, 0.524. La única incógnita es X, o sea, la fracción de benceno. De ahí despejamos X, reemplazamos valores y calculamos X, ¿no? Despejando y reemplazando valores, ahí tienen la ecuación despejada, reemplazado valores, X sale 0.381. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De benceno en la fase líquida tenemos 38.1%, ¿no? Ya en porcentaje acá. Si multiplicamos por 100, esto va a ser 38.1%. Lo restante al 100% va a ser tolueno. Entonces, con el balance de masa, ya se ha podido cuantificar, ¿no? Cuánto se tiene en la fase vapor y cuánto se tiene de cada componente, ¿no? Se puede hacer porque tienes la composición, ¿no? De la fase líquida lo mismo, se ha cuantificado cuánto tienes del líquido, ¿no? Este líquido que sale por los fondos, y cuánto tienes la composición, ¿no? Porque lo restante a uno de esto, ¿qué va a ser? Va a ser, esto es de benceno, ¿no? Esto es benceno, hemos hecho un balance al benceno. Esta es la composición del benceno, la fracción másica del benceno. Lo restante a 1, o si lo multiplicamos por 100, lo restante al 100% va a ser tolueno, ¿no? Aquí vamos a tener tolueno. Pero eso es, lo vamos a dejar ahí. Ahora podemos hacer un balance de energía, ¿no? Para calcular este calor. Una vez que ya se tienen las cantidades en masa, ahora podemos hacer un balance de energía. ¿No? Vamos a ver si este es el balance de energía. Ahí está el balance de energía, ¿no? El balance de energía, ¿qué va a ser igual? Nuevamente tomamos como sistema a todo esto, ¿no? A todo el rectángulo que está de rojo. Todo lo que ingresa de energía es igual a todo lo que salga de energía. Es un proceso físico simplemente y en estado estacionario, ¿no? Entonces, ¿qué está ingresando a tu sistema? Pues está ingresando esta entalpía de esta corriente por esta cantidad, ¿no? Que puede ser másico o puede ser molar. Aquí está poniendo como moles. O sea, esta masa se lo puede transformar a moles, ¿no? Y eso va a ser la cantidad de moles que ingresa, ¿no? ¿De qué va a depender? Esto puede ser másico o moles.
sea, N por H, lo que está ingresando de energía por esta corriente. También puede ser M por H, o sea, masa por entalpía o moles por entalpía. ¿De qué va a depender si queremos moles o queremos masa? Va a depender de la unidad de la entalpía, de esta entalpía. Esta entalpía puede estar por unidad, es una entalpía específica, ¿no? Puede estar por unidad de masa, una entalpía específica, energía por unidad de masa. Entonces va a ser masa lo que tenemos que multiplicarle a la entalpía. En cambio, si la entalpía está en energía por mol, tienes que multiplicarle moles, ¿no? Para que se vayan moles con moles y aquí solo te quede energía, ¿no? Toda la energía que ingresa por esta corriente va a ser a la cantidad de masa que se tiene o en moles por la entalpía. Eso es lo que está ingresando por esta corriente. Masa por entalpía o moles por entalpía. Eso es acá, ¿no? Lo que está ingresando al sistema. Más, ¿qué más está ingresando? Está ingresando calor. Más este calor, más este Q, esa es la energía que está ingresando al sistema. Y eso tiene que ser igual a toda la energía que sale del sistema. Entonces, por aquí, el vapor lo podemos descomponer en dos, ¿no? Recuerden que el vapor está formado por dos componentes, el benceno y el tolueno. Entonces, acá le podemos poner N del tolueno, N del benceno, ¿no? O sea, N del benceno en la fase vapor, multiplicado por la entalpía del benceno en la fase vapor. N del tolueno en la fase vapor multiplicado por la entalpía del tolueno en la fase vapor. O sea, esta corriente de aquí del vapor lo estamos descomponiendo en dos, ¿no? O sea, esta corriente de vapor, esa energía que sale en este vapor, va a ser el fruto de estos dos flujos, del benceno en la fase vapor y del tolueno en la fase vapor. Y al multiplicar N por H del vapor y N por H del tolueno en la fase vapor, estamos determinando, es la energía que sale por la corriente superior, ¿no? N del vapor, N del benceno en la fase vapor por entalpía del benceno en la fase vapor, es una parte de esta corriente, y la otra parte va a ser N del tolueno en la fase vapor por entalpía del tolueno en la fase vapor, ¿no? Eso sale, es la energía que sale por la fase vapor. En la fase líquida lo mismo, lo podemos descomponer en dos, ¿no? Podemos tener N del benceno líquido por su entalpía del benceno líquido, ¿no? Así que estamos multiplicando por sus N, ¿no? Aquí estamos poniendo que N del benceno líquido. ¿Listo? Benceno líquido. Y aquí más N del tolueno líquido. N del tolueno líquido por la entalpía del tolueno líquido. Esa es otra parte que sale por la corriente inferior. Y esas son todas las energías, ¿no? La energía que entra es esta parte de la izquierda de la ecuación y la energía que sale es esta parte derecha de la ecuación. Ese es el balance de energía. Entonces de ahí despejamos, podemos despejar a qué es igual el calor y podemos encontrar. ¿Listo? Ahora, para simplificar los cálculos, ¿no?, podemos tomar una temperatura de referencia. Nuestra temperatura de referencia y nuestro estado de referencia, ¿cuáles van a ser? Van a ser, aquí vamos a poner, temperatura de referencia podemos poner para simplificar los cálculos. Temperatura de referencia, o sea, nuestra base de cálculo, 60 grados Celsius, a la temperatura que está ingresando esta corriente. 60 grados Celsius. Con eso, ¿qué se hace? O sea, ¿en qué te favorece que pongas esta temperatura de referencia? Porque la entalpía de entrada H1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser Cp de la mezcla, porque estamos tomando como mezcla acá, porque estamos poniendo N1 del conjunto, va a ser Cp de la mezcla de T, y la integral va a ir desde la temperatura de referencia hasta la temperatura a la cual se encuentra esta corriente. Si la temperatura de referencia es 60 y la temperatura de la corriente también es 60, es como restar 60 menos 60 va a ser 0. Entonces, eso te ayuda en que H1, si pones la temperatura de referencia 60, la que está ingresando la corriente, esta H1 va a ser 0. Porque no va a tener un delta H, porque la temperatura de referencia va a ser 60 grados centígrados. ¿Listo? En eso nos ayuda. Entonces va a ser 0 esto, por esta temperatura de referencia. Además, los estados los estados de agregación
de las sustancias, ¿no? Vamos a tomar benceno líquido como estado de referencia, ¿no? O sea, va a ser benceno líquido y tolueno líquido, ¿no? O sea, van a estar a 60 grados centígrados ambos componentes como líquidos. Ese va a ser los estados de referencia, ¿no? Temperatura 60 grados Celsius, con eso esta H se hace 0, y los estados de referencia van a ser benceno líquido, benceno líquido y tolueno líquido, ¿no? Ahora entonces, este se va a hacer 0, ¿no? Entonces no necesitamos saber cuánto es N1, o sea, no necesitamos transformar este 1 kilogramo en moles, porque se va a hacer 0. 0 por algo va a ser 0. El calor simplemente va a ser igual a esto. Entonces, ¿qué nos hace falta para determinar el calor? Nos falta determinar los moles. ¿Cuántos moles tenemos de benceno en la fase vapor? ¿Cuántos moles tenemos de tolueno en la fase vapor? ¿Cuántos moles tenemos de benceno en la fase líquida? ¿Cuántos moles tenemos de tolueno en la fase líquida? Vamos a determinar en primera instancia los moles, ¿no?, de cada uno de estos, en cada fase, cuántos moles tenemos de cada componente. Después vamos a determinar las entalpías, pero en primera instancia determinaremos los moles, ¿no? Ahí tenemos el calor, ¿no? Haciendo esta simplificación, tenemos que el calor va a ser igual a esto. ¿Listo? Ahora vamos a determinar los moles. ¿Cómo determinamos los moles? Por ejemplo, los moles del benceno. ¿Cuántos moles de benceno hay ahí en la fase vapor? Es muy fácil, partimos del total, de la masa total. ¿Cuánto es el total? Es V, en la fase vapor tenemos 476 kilogramos, que es lo mismo que en gramos. ¿Cuánto esto va a ser? 476 gramos, ¿no? ¿Listo? Si lo multiplicamos por 1000 en gramos va a ser 476. Entonces acá tenemos 476 gramos. El 63.1% es vapor, es benceno. Entonces esto tenemos que multiplicarlo por 0.631 y vamos a tener la cantidad de benceno, la masa expresado en kilogramos, en gramos, ¿no? Si multiplicamos este 476. Y los gramos los llevamos a moles con su peso molecular del benceno. Entonces, de esa manera se va a determinar los moles de benceno en la fase vapor, ¿no? Los moles de benceno en la fase vapor, partimos del total, todo lo que se tenga en la fase vapor, que es 476 gramos, ¿no? Acá, ¿no? Por su fracción másica de benceno es 0.631 de benceno. Entonces, todo esto hasta acá tenemos la masa de benceno. Esto representa la masa de benceno que está en esta fase vapor. Con el peso molecular lo llevamos a moles, ¿no? Esto, en un mol de benceno tenemos 78 gramos. Este es el peso molecular del benceno, ¿no?, para que se vean los gramos con los gramos, ¿no?, y tengamos moles de benceno. Una cosa parecida hacemos para determinar la masa del tolueno en la fase vapor, ¿no? Los moles, no la masa, los moles de tolueno en la fase vapor. Partimos del total, ¿no? 476 gramos es el total en la fase vapor. Multiplicamos por su fracción másica. Los restantes al 100%, pues 63.1% es benceno. Los restantes es 36.9%, ¿no?, al 100%. Le va a corresponder al tolueno. Dividido entre 100 va a ser 0.369. Esto representa la masa del tolueno en esta fase vapor. Su peso molecular del tolueno, en un mol de tolueno existe 92 gramos. Entonces le hemos llevado esta masa del tolueno en esta fase vapor a moles. Entonces tenemos los moles de tolueno en la fase vapor, 1.91 moles. Entonces se ha determinado ya cuántos moles tenemos de benceno y tolueno en la fase vapor. Acá tenemos. Entonces ya se tiene esto de acá, ¿no?, los moles de benceno en la fase vapor, los moles de tolueno en la fase vapor. Ahora vamos a determinar los moles de benceno en la fase líquida y los moles de tolueno en la fase líquida. ¿Listo? Y hacemos una cosa parecida a esto, ¿no?, pero ahora ya van a estar en la fase líquida. Nos vamos al líquido. El total del líquido es 0.524 kilogramos. En gramos, ¿esto cuánto va a ser? Multiplicado por 1000 va a ser 524 gramos. ¿No? Entonces se tiene la cantidad de líquido expresado en gramos.
pero nosotros queremos de este líquido cuánto le corresponde al benceno expresado en moles y cuánto le corresponde al tolueno expresado en moles, de este total líquido. Hacemos una cosa parecida a esta, ¿no? Pero trabajamos con la masa del líquido. Entonces, la masa del benceno en la fase líquida partimos de la masa del líquido, ¿no? 524 gramos. Su composición, ¿cuánto es del benceno? Es X. X hemos determinado que es 0.331 de benceno. Entonces, por 0.381. Y con el peso molecular del benceno lo llevamos a moles, ¿no? Entonces, aquí los gramos con los gramos se cancelan y tenemos los moles de benceno en la fase líquida, ¿no? 2.56 moles. Una cosa parecida hacemos para el tolueno. Partimos del total del líquido, 524 gramos, multiplicamos por la fracción másica de tolueno. La fracción másica de benceno es 0.381. Lo restante a 1 va a ser la fracción másica de tolueno. Lo restamos a 1, 1 menos 0.381 nos da 0.619, la fracción másica del tolueno. Y con el peso molecular del tolueno obtenemos los moles de tolueno, ¿no? Aquí los gramos con los gramos se cancelan y tenemos los moles de tolueno. Entonces ya se han determinado los moles de benceno, tolueno en la fase vapor, benceno, tolueno en la fase líquida. Ahora nos vamos a ir a las entalpías. Las entalpías las vamos a calcular con los CPs. El CP en función a la temperatura. Entonces de tablas, les decía que necesitamos tablas, ¿no? De tablas, busquen por favor el CP del benceno en la fase vapor, el CP del benceno en la fase líquida, porque necesitamos calcular la entalpía en la fase vapor y necesitamos calcular la entalpía del benceno en la fase líquida. Lo mismo para el tolueno, necesitamos el CP del tolueno en la fase vapor y necesitamos la entalpía del tolueno en la fase líquida. ¿Listo? Y además necesitamos su entalpía, ¿no? Hay que hacer un cambio de fase, de líquido a vapor. Necesitamos la entalpía de evaporización, ¿no? El calor latente de vaporización o entalpía de vaporización, porque necesitamos hacer un cambio de fase, ¿no? Hemos dicho que tenemos como estados de referencia, están entrando como líquidos acá, ¿no? Entonces, va a entrar como líquido y aquí se va a salir en la parte inferior como líquido. Entonces, ahí vamos a utilizar solo el CP de líquido, de ambos. En cambio, para el vapor tenemos que hacer una trayectoria, ¿no? Este líquido entra por aquí líquido, tiene que haber un cambio de fase. Entonces, este líquido tiene que está entrando a 60 grados Celsius, tiene que hacer un cambio de fase, ¿no? De vapor, de líquido a vapor. Y ese vapor lo tenemos que calentar, ¿no? O enfriar, dependiendo a qué temperatura es el cambio de fase, a la temperatura final de 150 grados Celsius. Entonces, ¿qué necesitamos de datos? Necesitamos CPs del benceno y tolueno de líquido y de vapor. Y necesitamos las entalpías de vaporización del benceno y tolueno y necesitamos además sus temperaturas a la cual hacen ese cambio de fase, ¿no? Esos datos necesitamos. Entonces, continuando, acá tenemos los CPs, ¿no? Acá tenemos el CP del benceno en estado líquido, el CP del benceno como vapor o como gas, ¿no? En función de la temperatura. Estos CPs, todos los CPs están en kilojoules sobre mol, grados Celsius, y la temperatura tiene que estar en grados Celsius. Para el tolueno también se tiene el CP del líquido, ¿no? Y se tiene el CP del gas, en estado gaseoso, tolueno. También se tienen las entalpías, ¿no? La temperatura de ebullición del tolueno a la presión normal, o sea, a la presión de una atmósfera, del benceno, perdón, la temperatura de ebullición del benceno a esa presión es 80.3 grados Celsius. Y su calor latente o entalpía de vaporización del benceno es 30.76 kilojoules sobre mol. Del tolueno, su temperatura de ebullición es 110.8 grados Celsius a la presión de una atmósfera y su entalpía de vaporización del tolueno 33.5 kilojoules por sobre mol. ¿Para qué necesitamos datos? ¿Por qué? Tal vez es la pregunta. Vamos a hacer un esquema más o menos para que quede claro. Estamos como benceno, nuestro estado de referencia es benceno en estado líquido, ¿no? Aquí lo vamos a poner. Lo mismo va a ocurrir para el tolueno, ¿ya? Vamos a hacer para el benceno. El benceno en estado líquido, ¿no?
tiene que cambiar, ¿no? Este benceno líquido se va a partir en dos, en vapor y en líquido. ¿Listo? Como hemos visto en el destilado, ¿no? Este benceno que está ingresando se parte en dos. Este benceno líquido está ingresando a 60, ¿cuánto es? No recuerdo cuál es la temperatura de entrada, vamos a volver a ver. Es 60 grados Celsius, ¿no? Entonces, la temperatura de entrada es 60 grados Celsius. Este benceno líquido está a 60 grados Celsius, ¿no? 60 grados Celsius. Y a la salida el benceno líquido está a 150 grados Celsius, ¿no? Según el enunciado del problema, ¿ya? Y el benceno en la fase vapor está a también 150 grados Celsius. Esto 150 grados Celsius. Este benceno que está ingresando a esta temperatura se va a partir en dos, ¿no? Una parte se va a volver vapor, benceno en estado vapor, y otra parte se va a volver en líquido, ¿no? O sea, podemos poner un B' aquí, para que no sea lo mismo que esto. ¿Listo? Esto ya hemos determinado cuánto de benceno tenemos en el estado vapor, cuánto de benceno tenemos en el estado líquido. Ahora vamos a determinar sus entalpías. Necesitamos la entalpía del benceno como vapor y necesitamos la entalpía del benceno como líquido. Como el líquido no habría problema, ¿no? Esto de acá sería relativamente fácil, esto de acá su entalpía. Su entalpía del benceno simplemente va a ser Cp de T, ¿no? Cp pero en estado líquido del benceno por dt, ¿no? Integral. Esto va a ser dt, diferencial de temperatura, integral. ¿Desde cuánto hasta cuánto va a ir? Desde 60 hasta 150. O sea, ponemos aquí 60 hasta 150. Entonces, para el líquido, para este líquido, no habría problema. O sea, vamos a tener esa cantidad que se ha vuelto líquido a 150, su entalpía va a ser de esta, se va a calcular de esta manera. Ya, no habría problema. Entonces ya tenemos el Cp del benceno en estado líquido. Por eso necesitamos Cp del benceno en estado líquido. Ahora, ¿qué pasaría con la fase vapor? Entonces, según estos datos que se tiene, aquí vamos a hacer para el vapor, tenemos el benceno como líquido, que está a 60 grados Celsius. Tiene que haber un cambio de fase porque sale como vapor. ¿A qué temperatura hace su cambio de fase? Según los datos tabulados, el benceno hace su cambio de fase a 80.3. Este benceno líquido se tiene que calentar hasta la temperatura de 80.3. 80.3. ¿Listo? Sigue como líquido, aquí lo voy a poner líquido, simplemente se ha calentado. Después va a haber un cambio de fase. De líquido va a cambiar a vapor a la misma temperatura. El cambio de fase se hace a temperatura constante, 80.3. Ya lo vamos a tener como vapor. Posteriormente, este vapor tiene que estar a la temperatura de salida, 150. Entonces, este vapor se tiene que calentar hasta la temperatura final que está saliendo del destilador, 150 grados Celsius. ¿Ya? 150, si no se nota bien, es 150. Entonces, todas estas son las etapas, ¿no? Acá tenemos que utilizar el Cp de líquido del benceno para calcular esta entalpía. ¿Listo? El Cp de líquido para calcular, igual que esto, va a ser Cp de líquido del benceno desde 60 hasta 80.3. Después, de líquido a vapor, aquí va a estar su lambda de vaporización, su entalpía de vaporización del benceno. Después, el vapor se va a calentar hasta 150. Vamos a utilizar el Cp del vapor para calcular la entalpía. Cp del vapor por dt. Esa es la trayectoria a seguir para el benceno cuando sale como vapor, ¿no? El benceno se calienta hasta su temperatura de ebullición, hace el cambio de fase a la temperatura de ebullición, después se calienta hasta la temperatura de salida. Entonces, toda esta trayectoria tenemos que seguir para el benceno en la fase vapor.
¿Listo? Lo mismo se hace para el tolueno, lo mismo podemos hacer para el tolueno. El tolueno, parte del tolueno se convierte en líquido a 150, entonces el tolueno va a ser igual que esto, solo que va a ser Cp del tolueno, líquido, ¿no? Y para fase vapor del tolueno, vas a tener el tolueno líquido, tienes que calentarlo ¿hasta cuánto? Hasta su cambio de fase del tolueno, que es 110.8, que ya no va a ser 80.3 para el tolueno, va a ser 110.8. Hace ese cambio de fase de líquido a vapor a esa temperatura, tenemos su lambda de vaporización del tolueno, y después desde esta temperatura hasta 150 calentamos el vapor, entonces va a ser Cp del vapor. Esas son las trayectorias a seguir, ¿listo? Entonces vamos a poner las entalpías de cada uno. Lo vamos a borrar entonces esta parte, de acá lo voy a borrar, va a ser una explicación, porque va a perjudicar a lo que viene, ¿no? Se va a sobreescribir. Pero esta es la trayectoria que sigue, ¿no? ¿No? Entonces vamos a calcular ahora las entalpías, ¿no? Del benceno en la fase líquida, del tolueno en la fase líquida, después la entalpía del tolueno en la fase vapor, del benceno en la fase vapor, siguiendo la trayectoria que les acabo de explicar, ¿no? Muy bien, entonces ahora tenemos acá, ¿no? Entalpía del benceno líquido. Les decía que la entalpía del benceno líquido simplemente va a ser Cp del benceno líquido, la integral desde la temperatura de referencia, que es 60, hasta la temperatura que sale como benceno líquido, que es 150. ¿No? Recuerden ustedes que el benceno está saliendo como líquido acá, ¿no? Líquido a 150 grados centígrados. Y está ingresando como líquido a 60 grados centígrados. Pues estamos integrando desde 60 hasta 150. Cp del benceno líquido, aquí está de su Cp del benceno líquido, ¿no? Este de acá es, introducimos, integramos con estos límites de integral y nos sale esto, ¿no? 13.596 kilojoules sobre mol. Esto es para el benceno líquido. Para el tolueno también podemos calcular, ¿no? La entalpía del tolueno líquido ingresa a la misma temperatura 60 hasta 150 Cp del tolueno líquido de T. Tenemos su Cp del tolueno líquido, aquí está del tolueno, este es su Cp. Copiamos, integramos y nos da 16.454 kilojoules sobre mol. Entonces no habría problema con las entalpías del benceno y del tolueno en la fase líquida, ¿no? Simplemente es esto, ¿no? Cp de cada uno en la fase líquida por dt. Ahora vamos a seguir la trayectoria para el vapor. Para el vapor es más larga la trayectoria. Recuerden que tenemos que calentar el líquido hasta su temperatura de ebullición, hacer el cambio a la temperatura de ebullición y calentar el vapor, ¿no? Entonces tenemos tres integrales para para la fase vapor, tanto para el tolueno como para el benceno, ¿no? Acá está el primero, para el benceno. Entonces el líquido lo vamos a calentar, el benceno, desde 60 hasta su temperatura de ebullición, el Cp del benceno líquido. El benceno es 80.3 su temperatura de ebullición. Este es el calentamiento del líquido hasta su temperatura de ebullición. Acá es el cambio de fase, entalpía de evaporación, la entalpía de vaporización del benceno a esa temperatura de 80.3. Después calentamos el vapor de 80.3 a 150, la temperatura de salida del destilador, ¿no? 150 Cp del benceno vapor, perdón, ¿no? Entonces tenemos todo, tenemos el Cp del líquido, el lambda o sea, el calor de vaporización del benceno, y tenemos el Cp del benceno en estado vapor. Entonces, todos reemplazamos acá, ¿no? Entonces, la primera integral nos sale 2.209, este delta H de vaporización es 30.76 kilojoules. Después tenemos la última entalpía, 80.3 hasta 150 Cp del vapor. Aquí está el Cp del vapor, todo esto integramos y nos da 7.576. Todo va a estar en kilojoules sobre mol. Sumamos todo y nos da 41.237 kilojoules sobre mol. Eso es entonces la entalpía del benceno en estado vapor. Hacemos ahora el cálculo de la entalpía del tolueno en la fase vapor, que va a ser parecido a esto, ¿no? Solo va a cambiar acá la temperatura de ebullición del tolueno, que va a ser 110, los límites de la integral, y el Cp del tolueno, va a ser, ¿no? Del líquido, entalpía de vaporización del tolueno y Cp del tolueno vapor, ¿no? Entonces, como les decía, es prácticamente parecido, va a ir desde 60 hasta su temperatura de ebullición del tolueno,
110 Cp del tolueno líquido dt, más la entalpía de vaporización del tolueno, más ese vapor lo vamos a calentar desde su temperatura de ebullición 110.8 hasta 150 Cp del tolueno en estado vapor dt. La integral del primero, ¿no? Cp del líquido, aquí está, del tolueno, ¿no? Integramos entre estas dos límites, nos sale 8.965, más entalpía de evaporación del tolueno, 33.5, acá está, y más la última integral, ¿no? Desde 110.8 hasta 150 Cp de temperatura, Cp del tolueno vapor, ¿no? Que aquí está, ¿no? Tolueno vapor o gas. Va a ser la integral, va a ser 5.454, todo es en kilojoules sobre mol, y esto nos da 47.919. Entonces ya hemos determinado las entalpías del benceno líquido, entalpías del tolueno líquido, entalpía del benceno vapor, entalpía del tolueno vapor. O sea, hemos determinado ya esto. Ya teníamos los moles, como ustedes recordarán, aquí están los moles. Ahora hemos determinado entalpías, entalpía del benceno vapor, entalpía del tolueno vapor, entalpía del benceno líquido, entalpía del tolueno líquido. Entonces ya simplemente lo que queda es reemplazar acá, ¿no? Tenemos los moles, tenemos las entalpías, reemplazar respectivamente donde corresponde cada mol y cada entalpía, y ya vamos a tener calor para finalizar el ejercicio, ¿no? Entonces, esas entalpías se reemplazan, ¿no? En la ecuación, en esta ecuación, nuevamente se le ha vuelto a copiar la ecuación, y se reemplazan los valores, ¿no? Entonces, tenemos los números de moles del vapor, 3.85, esto es N. Por su entalpía del vapor, 41.237. Entalpía del benceno vapor, ¿no? Entalpía del benceno vapor, 41.237. Acá se tiene. Más número de moles del tolueno vapor, 1.91 por la entalpía del tolueno vapor, 47.917, ¿no? Entalpía del tolueno vapor, aquí está. Entalpía del tolueno vapor, 47.917. Más número de moles del benceno líquido, 2.56 por la entalpía del benceno líquido, 13.596. Entalpía del benceno líquido, 13.596. Y finalmente más moles del tolueno líquido, 353 moles, por la entalpía del tolueno líquido, 16.454, ¿no? 16.454. O sea, al multiplicar N por esta entalpía por mol, los moles se van y te va a quedar solo en kilojoules. Y esa sería la respuesta, ¿no? Entonces el calor es 343.176 kilojoules.